Bueno, pues soy Alejandro Leo, soy el ponente de esta charla que he decidido llamar Smart Cities, mucho más que vender humo. Soy un profesor ayudante de aquí de la escuela, de la HSISI, y además, mientras tanto, estoy haciendo el doctorado de Smart Cities en la escuela. Entonces, os quiero explicar un poco en qué se va a basar mi tesis y qué voy a hacer a lo largo de estos años de doctorado. Y nada, algunos más que por eso me conocéis por el de Twitter. Soy el chico que publica cosas y que parece ser que es enrollado. Entonces, bueno, os quiero hacer una presentación mía. Algunos ya conocéis un poco mi historia por lo que habéis visto en Twitter y eso, pero como siempre digo, una buena historia tiene un buen contexto. Entonces os quiero contar un poco de dónde vengo yo para que entendáis un poco la razón de esta charla. Actualmente, como os he dicho, soy profesor en la HSISI y mientras tanto estoy haciendo el doctorado de Smart Cities. Además de eso, estoy investigando con un grupo de investigación que se llama TESPILS, que básicamente hablaré luego después de él, pero básicamente es un grupo que, por decirlo de algún modo, está bajo un paraguas del Erasmus Plus. Erasmus Plus es como un programa europeo que financia ciertas cosas. Financia, en este caso, lo que ya conocéis del Erasmus, y por otros lados financia proyectos con universidades europeas y este tipo de cosas. Además de eso, soy miembro de Madrid, que es lo mismo, es una red de investigación de aquí de la Comunidad de Madrid y que se centra un poco en el aprendizaje y en todo el tema de la docencia. Aquí os pongo un poco los logos para que los conozcáis. Y bueno, los estudios. Estudié computadores, ingeniería de computadores aquí en la HSISI, que sea de Compu, felicidades. Estáis en el grupo, os quiero en mi equipo. Y después de terminar Compu, me fui a la Universidad del País Vasco, me fui a Donostia a estudiar un máster en Ingeniería de Sistemas Empotrados, que básicamente es una asignatura que veréis en Compu en cuarto, no sé si habéis llegado a darla o no, pero la dais con Norberto, que es un crack. Y básicamente me fui para allá porque conocí, o sea, eso era lo que realmente quería hacer cuando me metí en la carrera y en cuarto descubrí que tenía un nombre. Y este nombre era Sistemas Empotrados. Entonces, bueno, en el nivel del trabajo yo he estado currando en diferentes empresas, todo ello de becario y en prácticas, gracias a las prácticas que te ofrece el máster y a las prácticas que te ofrece el grado. Y estas dos empresas han sido Indra, que la conoceréis muchos y muchas por temas de consultoría y porque es súper grande. Y también estuve trabajando en Capsignaling, que no sé si os sonará, a lo mejor os suena un poco menos, pero básicamente en España hay una empresa que es CAF que se dedica a hacer trenes. Me gustan los trenes. Y dentro de todo lo que es CAF hay una empresa, bueno, se dividen en muchas empresas, lo llaman como una matriz o algo así. Pues una de las empresas es CAF Signaling, que se dedica a todo el tema de la señalización ferroviaria y tal. Entonces, bueno, allí lo que estuve haciendo, en vez de ingeniero como tal, estuve un poco como ingeniero de pruebas. Estuve haciendo testeos, estuve automatizando pruebas, etcétera, etcétera. Y además de eso, he tenido otros tantos trabajos fuera de la ingeniería, como puede ser fregando platos en un restaurante, de celador en un hospital y de jornalero en el campo. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la charla? Pues para que veáis que por mucho que haya mucho estudio, mucho papel, mucho tal, eso te da igual, porque acabas trabajando en distintas áreas y en distintas cosas. O sea, la vida no te pone un trabajo, lo aceptas y ya está. Muchas veces te tienes que buscar un poco las castañas o coger las castañas que te han ofrecido y tiras para adelante con ellas. Entonces, bueno, esto también lo digo porque a mí muchas veces, bueno, esto es un poco para enseñaros que soy el de Twitter y que me meto con Alex también y le vigilo cuando hace presentaciones. Gracias por tu libro de Python. Y esto os lo explico un poco, vaya, ups. Esto, esto os lo explico porque para que veáis que hay mucha gente que a raíz de ser yo profesor y eso dice, hola, es profe, es profe. Pero no, yo he pasado por las mismas fases que habéis pasado vosotros. Yo veo que en todos estos temas, ya veis que estoy metido en temas europeos, estoy metido en temas de proyectos, estoy metido en temas de investigación y muchas veces tú ves noticias y dices, joder, están destinando muchísimo dinero a muchas cosas y luego realmente crees que son proyectos que no van a ningún lado. Lo que dice el título de la conferencia, básicamente te están vendiendo humo. Pues os vengo a demostrar un poco que no todo es así. Sí que hay, pero no todo es así. Y bueno,
Me gustaría empezar con una pregunta. Y es por qué Sigan Sinan no sobrevivió al primer ataque. Os voy a dar tres posibles respuestas, ¿vale? La primera, no era una Smart City. La segunda, no invirtieron en las criptomonedas adecuadas. O la tercera, ah, entonces me gustaría ver directamente quién piensa que es la C. Vale, esperaba una mayoría aplastante y efectivamente la dio. Y efectivamente, por eso fue. Vale, sigamos y ahora con cosas un poco más serias. Lo que os comentaba antes es que a raíz de tener, o sea, a pesar de tener 25 años, la vida, por suerte o por desgracia, me ha llevado a no parar. O sea, yo soy de un pueblo de aquí de la Sierra, tuve que venir a Madrid a estudiar la carrera. Cuando estudié aquí la carrera me fui al País Vasco. Entonces es como me he tenido que mover por el territorio nacional y buscar un poco la vida, encontrando aquello que realmente me gustaba estudiar o donde me gustase trabajar. Y yo veía siempre y siempre y siempre, cuando veía la televisión, ahora no la veo, veía muchas noticias como estas. España aumentará la financiación climática hacia el 2025. La COP26 eleva el compromiso sobre la financiación climática. Se va a incrementar el presupuesto. ¿Y qué te hace pensar esto? Justo lo que os he dicho antes, que se está invirtiendo muchísimo dinero en gente que simplemente va a hablar delante de un stand y va a llevarse unos cuantos millones y bueno, no os voy a decir dónde se los llevan porque está siendo grabado, pero básicamente me surgían las mismas dudas que seguramente tengáis vosotros. ¿Dónde se va todo este dinero? Entonces, os quiero explicar de dónde se obtiene este dinero. O sea, básicamente esto sigue como... se basa en una hoja de ruta. Hay una entidad que ofrece un proyecto, quiere sacar un proyecto. En este caso, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda quiere hacer una web. ¿Y qué hace? Crea una oferta pública donde dice, quiero obtener esto. Y hay distintas empresas que se presentan al concurso, por decirlo de algún modo, y cada uno presenta su presupuesto. Y además plantea una planificación, puede ser Bankia, Indra, Iberdrola, lo que sea. Y finalmente, cuando todas al final hay unos plazos de tiempo y cuando todo el mundo ha presentado su propuesta, la entidad A, que es la que ha propuesto ese proyecto, al final decide qué empresa se va a dedicar a realizar ese trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Para rizar un poco el rizo, eh, existen ciertos organismos que, bueno, que aparte de juntarse en un congreso y debatir cosas, dan cierta financiación, ya sea a empresas, sea a otros organismos, lo que sea. Entonces, en este caso, por ejemplo, la Unión Europea va a presupuestar lo que sea, da igual la cantidad, para combatir el cambio climático. ¿Cómo lo va a hacer? Marcando una hoja de ruta, en este caso las ODS. No sé si la habéis escuchado por profundizar un poco más en ellas o no, pero bueno, básicamente es lo típico de queremos acabar con la pobreza mundial, que todo el mundo tenga acceso a agua potable y que nadie pase hambre. ¿Qué pasa? Las ODS se dividen en 17, cada una tiene un objetivo principal. Y una vez tienes el objetivo principal, como por ejemplo hacer ciudades sostenibles, tú te metes dentro de esa ODS y ves que te marcan objetivos más específicos. Que los barrios marginales tengan acceso a X. Que la integración en los barrios marginales sea total. Que todo el mundo pueda acceder a una casa con calefacción y que esa calefacción no contamine. Que se reaproveche esa energía. Entonces, tienes muchas cosas. En ese caso, por ejemplo, lo que tenemos es, pues eso, lo de las ciudades sostenibles. ¿Qué pasa con esto? Que los organismos que financian te dan una hoja de ruta. Si tú con tu... Ya os he hablado antes de las entidades A, las entidades B. Si tú con tu empresa decides hacer un proyecto que va a ser financiado, si tu proyecto está relacionado con estas cosas que ha marcado la hoja de ruta, en este caso las ODS, por ejemplo, vas a tener más posibilidades de que la entidad A o la Unión Europea o quien sea te diga, vale, pues es tuyo el proyecto. Entonces, esto que hace muchas empresas se aprovechan de esto, incluyen palabrería, empresas o incluso grupos de investigación, lo que se aprovechan esto, meten palabras atractivas y obtienen la financiación. Y luego, ¿qué pasa con ello? Pues lo mismo consigan Sina. Ah, entonces no sabes realmente ese dinero dónde está yendo. Hay veces que te presentan un proyecto que
y otras veces que realmente el proyecto sí que merece la pena. Entonces, bueno, a raíz de esto, en los presupuestos generales del Estado, básicamente se dedicaron muchos millones. Creo que, si no me equivoco, son para los presupuestos de este año. Y como estáis viendo, se están dedicando miles de millones a todo el tema de las ODS y a terminar con la pobreza y esas cosas. Y esto a nivel de España, a nivel europeo, pues bueno, ya os podéis imaginar. Entonces, aquí ya va a empezar un poquillo el tema tecnológico. Y es que, como sabréis, las tecnologías funcionan por tendencias. ¿Qué tendencias son esas? Pregunta al público. ¿Ah? Básicamente tenéis, por ejemplo, el Big Data, el cloud, ciberseguridad, inteligencia artificial, industria 4.0, que está muy relacionado con el Big Data, contenedores, como puede ser Docker, y IoT. ¿Y qué tienen en común todas estas, o la mayoría de ellas? Básicamente se basan en la información. Tú en una base de datos, cuanta más información tienes, mejor va a ser tu base de datos. Cuanta más información tienes sobre ataques en la red, mejor vas a poder desarrollar un sistema que evite esos ataques, etcétera, 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 así con todas y cada una de ellas. ¿Y dónde se une todo esto? No sé si tú seguro que lo ubicas. Aquí donde se une todo, básicamente es en la Comisión Europea, que está dedicando cierto dinero, por decirlo de algún modo, a todo el tema de las Smart Cities, porque te está definiendo que las Smart Cities deben estar compuestas por el IoT, por el Big Data, por inteligencia artificial, por ciberseguridad, que no sé si os acordáis, hace unos años hubo un problema con todo el tema de IoT, por ejemplo, frigoríficos que estaban minando bitcoins. Pues evitar ese tipo de cosas. Porque una cosa es que te minen bitcoins y luego a saber o sea, qué datos pueden recoger o no pueden recoger. Entonces, bueno. Y sobre todo eficiencia. Al final todo el tema de las Smart Cities viene a raíz de la eficiencia. Y si me dais un momentillo, es que he avanzado mucho y no esperaba avanzar tanto. Entonces, con esto que os he contado, si tú puedes aplicar la tecnología de las Smart Cities a las diferentes ciudades, al final estás obteniendo lo que te está marcando el ODS 11, que en este caso es crear comunidades y ciudades sostenibles. Puedes utilizar la tecnología para que todo sea mucho más eficiente. Luego veremos algunos ejemplos. Entonces, a esto es lo que os vengo a contar después de todo este contexto. Si tú realmente estás creando Smart Cities, puedes obtener esta financiación que os llevo vendiendo desde el minuto 1. Entonces, pasamos al contexto de las Smart Cities ahora. ¿Qué es una Smart City? Pues si tú te metes en un buscador, el buscador de referencia, no sé si seréis muy ecologistas o no, Ecosia, pero si tú te metes en tu buscador de preferencia y de confianza, en este caso Ecosia, y buscas Smart Cities, lo primero que te van a aparecer son conceptos de entidades bancarias y energéticas, como puede ser Iberdrola, Bankia, etcétera, etcétera. Yo he pasado un poco de eso y me he ido directamente a la definición que te dan un poco en la Comisión Europea, la Unión Europea, etcétera, etcétera, que la verdad es que es bastante acertada. Pero lo que tienes es que el concepto es cambiante, al final es algo que no está definido de por sí. Tienes que coger tú tu concepto o el que más te convenzca y lo defiendes. Pero ¿a qué sí que se acerca a un concepto? A que básicamente son ciudades que lo que intentan es mejorar las redes y servicios que ya existen, que generalmente son redes que llevan existiendo desde hace muchísimo, y les intentan meter novedades tecnológicas para hacerlas más eficientes. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico que creo que os va a gustar. Y esto en beneficio de quién va, no de las propias ciudades, sino de los habitantes y de las empresas que están en esas ciudades. Las ciudades también se benefician, pero al final a ti lo que te interesa es que te afecte a ti. Entonces, en definitiva, lo que se busca es utilizar mejor los recursos existentes en las ciudades, producir menos emisiones contaminantes y más ahora bueno, que hay muchas cositas por ahí que están contaminando. Nos vino muy bien la pandemia en ese aspecto. Como dato curioso, yo en San Sebastián llegué a ver una foca en el río de allí, en la ría, y no había visto eso en mi vida. Y luego básicamente es algo que no se recoge solo. El ejemplo más claro que te viene a la cabeza con una Smart City es movilidad inteligente, que los autobuses vayan mejor, que tú puedas ver por dónde va tu autobús, cuánto vas a tardar en cogerlo, si el metro
va a tardar mucho porque haya un atasco. No solo se reduce a eso, también se está buscando que las administraciones sean más productivas. Nos quejamos mucho de las administraciones y muchas veces con razón. Se supone que se está metiendo pasta para mejorar eso, pero... Ah, gracias. Vale. El ejemplo que os voy a poner, el E. Imaginemos que nuestra señora... No, nuestro señor alcalde, iba a decir señora alcaldesa. Nuestro señor alcalde propone un proyecto para aumentar la eficiencia. Lo que se busca es evitar atascos y que el autobús no tenga problemas para llegar a la universidad y llegue a sus horas convenientes, o mejorar los tiempos entre las paradas para que vaya todo mucho más fluido y mucho más rápido. Entonces te pueden dar varias soluciones, como puede ser de repente aumentar la flota de buses porque de repente haya muchísimo tráfico, todo se esté parando y haya 100 personas esperando en la parada. ¿Cómo arreglaríamos esto? Básicamente tomando medidas, o sea, tomando datos, analizándolos y tomando acciones. En esto se basa el IoT, tomar datos, analizarlos y tomar acciones. ¿Qué datos podemos tomar? Pues en este caso tenemos que tener claro cuál es el problema. En este caso que a lo mejor necesitamos más flota de buses, lo que sea. Los datos que podemos tomar es incluir dos sistemas dentro del autobús, geolocalizar los autobuses para ver si se encuentran en un atasco o lo que sea, y ver si tiene, y a lo mejor incluir un contador de personas. Que te diga ese contador, hay tantas personas, ahora en tiempos de COVID nos viene cojonudo eso. Hay tantas personas, se está superando el aforo o esto está siendo peligroso. Y además eso, que exista cierta persistencia, que te lo suba a una base de datos y tú puedas consultar, por ejemplo, oye, que todos los lunes a las 5 de la tarde hay muchísima gente y si los lunes a las 5 de la tarde enviamos otro bus o si los lunes a las 5 de la tarde cambiamos la ruta para... En este caso no porque hay mucha gente, pero si hubiese tráfico podríamos cambiar la ruta para evitar el tráfico. Entonces un poco la idea es esa. Una vez hemos tenido los datos, que al final se supone que son datos reales, porque tú has incluido sistemas para... No se basa en cosas que digas, ah, pues yo creo que a las 5... No, sabes realmente que a las 5 hay tanta gente y que es algo común los lunes. Entonces, básicamente lo que haces es contratar o a un analista de datos o pones un sistema que te analice automáticamente todos esos datos y lo que vas a intentar con eso que estás analizando es crear una solución real. Poner más buses, incrementar, o sea, cambiar la ruta del autobús, lo que sea. Pero tienes que tener claras tus dos preguntas. Estoy buscando si existen problemas de movilidad, a las 5 siempre hay atasco, o si existen problemas con el aforo, a las 5 hay muchísima gente en el autobús. Y finalmente tomas las medidas. En este caso, cambiar la ruta de los buses a esa hora o añadir uno o dos autobuses más a esa hora, tanto para ir como para volver. Entonces, lo que os he dicho antes es que el tema de las Smart Cities va mucho más allá del tráfico. Este es un ejemplo súper descriptivo, pero hay otros proyectos súper interesantes que la verdad es que yo no conocía y me han parecido chapó. Y la temática de muchos de ellos no va con la movilidad, sino con el tema del agua, con el tema de la energía, el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y como ya os he dicho, por ejemplo, no sé si estáis ahora mismo en algún gimnasio, porque el de la Sisi está un poquito... Pero no quiero volverme reivindicativo con este tema, o sí. Pero ahora muchos polideportivos, por ejemplo, lo que tienen es controlan el aforo de la gente y tú lo puedes ver a través de una aplicación. O por lo menos eso hace unos meses estaba. Entonces, este tipo de cosas también nos ayudan. También son sistemas IoT al fin y al cabo. Entonces, tenemos tres ejemplos súper claros, que en este caso en Ámsterdam tienen lo que denominan Citizen. Y básicamente son municipios que están centrados en la eficiencia energética. Concretamente son edificios que intentan hacer una mejor regulación de todo el tema del agua potable y además mantener los edificios calientes, que no produzca esto mucho gasto, etcétera, etcétera, etcétera. Os explicaría cómo lo hacen, pero no sé cómo lo hacen. Entonces voy a pasar a Memphis, que tampoco sé cómo lo hacen, pero su modelo de Smart City se basa en la criminalidad. Básicamente lo que han hecho es un análisis descriptivo de mapas de datos de la criminalidad de la ciudad para intentar prevenirlos y actuar en consecuencia antes de que pasen o lo que sea. No sé cómo lo harán realmente, pero la cosa es que han conseguido reducir en un 30% la criminalidad en la ciudad.
Entonces, bueno, el alquiler seguramente esté caro, pero os podéis ir allí de Erasmus o algo si, si podéis. Y luego, aquí en España, una Toro, no sé si lo conocéis, a mí me sonaba el nombre, pero está en Zamora. Básicamente allí tenían un problema y es que como en todos los pueblos muchas veces no es un núcleo concentrado y ya está. Hay una urbanización aquí, luego otra urbanización está un poco más separada, otra urbanización está un poco más. ¿Qué pasaba? Que ellos enviaban camiones de basura cuando realmente no tenían por qué recoger la basura. No estaba la basura, el cubo de la basura llena o lo que fuese. ¿Qué hicieron? Poner sensores en los cubos de basura. Y cuando detectaban ¿ves? Esto sí que lo he llegado a entender. Cuando detectaban que los ya estaban para recoger los cubos de basura, mandaban un camión de la basura. Entonces este es otro ejemplo de Smart City para que veáis que no todo es movilidad. Y a mis frikis. Porque Nezuko se convirtió en demonio. Bueno, aquí hay tres opciones. ¿No era una Smart City? Me invirtió en los NFTs de Willy Rex. Ah, ¿qué decís? Todas. Eran todas, eran todas. Muy bien. Pues, seguimos. Y ahora ya, sí que sí, pasamos a lo siguiente, que básicamente es mi tesis. Y estoy yendo mucho más rápido de lo que pensaba. A lo mejor pillamos la cafetería abierta y todo. Pero, pero bueno, os voy a hablar de mi tesis, ¿vale? Básicamente toda tesis tiene que ser algo... No, de esto me voy a hablar luego. Tú cuando haces un doctorado, estás haciendo un trabajo de investigación que te va a llevar 3 5 años, más o menos. O sea, depende un poco del tiempo que tengas y de lo hacha que seas, pero suelen ser unos 3 5 años. Y tú estás buscando varias cosas cuando haces el doctorado. Lo que pasa es que los objetivos que puedes tener son distintos. En este caso, por ejemplo, puedes buscar aumentar los conocimientos sobre un tema. En este caso, yo espero acabar siendo aquí algo grande en las Smart Cities. O sea, tendré que ver cómo acaba, pero solo llevo un año de trabajo y sí que es cierto que a raíz de leer artículos y esas cosas me estoy enterando de muchísimas cosas que yo era como, ¿qué es esto? ¿Y por qué hacen esto? Y estás viendo proyectos muy interesantes. Otra de las cosas puede ser añadir competencias a tu currículum. Te sirve para tener otro papelito más y que en principio te valoren un poco más en la empresa. Lo que hagan ya, pues no sé. Yo siempre he sido becario, así que no sé. Pero además de esto hay gente que lo que busca es ser investigador. Hay empresas incluso que lo único que te buscan son gente que tiene doctorados porque a ellos les viene bien. Les viene bien tener doctorados, no sé si es por financiación o por qué será, pero hay gente que busca ese perfil. ¿Qué pasa con los doctorados? Los doctorados evitan ser algo muy generalista. Tú lo que tienes que hacer es centrarte en algo muy específico durante todo ese tiempo en el que estás realizando tu investigación. No puedes investigar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo no de informática, pero esa puerta del fondo, no puedes investigar lo que son las puertas. A lo mejor tienes que investigar concretamente la esquina de la puerta, cómo puedes hacerla más eficiente, por decirlo de algún modo. Entonces, tú para encontrar esto, para encontrar realmente qué quieres hacer, primero tienes que tener la idea de lo que quieres investigar. Generalmente va a ser algo amplio, en este caso Smart Cities. Lo que tienes que hacer es buscar información sobre el tema, ver cómo está el mundo en ese momento. Y una vez has buscado bastante, lo que encuentras es que hay un hueco ahí que falta. Y ese hueco puede ser algo completamente nuevo o puede ser algo que mejores. Por ejemplo, la Raspberry que os han regalado hoy. Bueno, que os regalarán en unas semanas. Tú la Raspberry lo que tienes es que a lo mejor has hecho un proyecto y es completamente nuevo. Pero cuando tú te estás topando con eso, dices, ya me han quitado la idea de lo que quiero hacer. Y si lo mejoro, y a lo mejor si a la Raspberry le has metido 4 sensores, le metes uno más a ver cómo actúa. Investigas cómo es su funcionamiento, investigas su rendimiento, lo que sea. Entonces, la intención de esto no es hacer algo generalista, es ir a algo muy específico y centrarte en ello durante todo este tiempo.
Para hacer esto, ¿qué tienes que hacer primero? Revisión de la literatura. Lo que os han dicho más de una vez como estado del arte, pues es un poco, no llega a ser eso, pero para que os hagáis una idea es más o menos ese palo. Tienes que ver cómo está el mundo en ese momento. Entonces, ¿esto en qué se traduce? En leer muchísimos artículos. Y ya os digo yo que son muchísimos artículos y lo voy a dejar ahí. Y de toda la información que has sacado de esos artículos, generalmente todo esto te lo apuntas en Excel, o sea, sí que sirve para algo el Excel, y aunque sirve para algo, aunque no lo vas a aprender a utilizar nunca, sirve. Y tú en tu Excel vas a ver un poco toda la información que has conseguido sacar de esos artículos. Y al final llegas a la conclusión de qué faltan estos trabajos y qué puedo hacer yo con ello. En este caso, añádele un sensor a la Raspberry que no han investigado el aire. Vamos a investigar el aire cómo está, por ejemplo. ¿Qué es lo nuevo que presenta mi tesis? En este caso, ya os he dicho que va a ser relacionado con el tema de Smart Cities, pero no sabéis realmente qué es. En este caso, mi tesis lo que intenta presentar es un punto de conexión o sinergias, que queda muy bien decirlo una vez te lo aprendes. Intenta buscar sinergias entre el mundo de la ingeniería, el mundo de la agronómica y el mundo de la docencia. Entonces, queremos hacer un círculo que se complete con las tres disciplinas, donde básicamente, como ya habéis visto, en el tema de las tecnologías o en el tema de la ingeniería de computadores, ya que lo he estudiado, voy a vendéroslo un poquillo, tienes muchísimas tendencias. Ya hemos hablado del IoT, del Big Data, de la ciberseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. En el mundo de los agrónomos, básicamente lo que se están haciendo son proyectos para conseguir como una mayor eficiencia en el campo. Puede ser en áreas urbanas o en áreas de un pueblo rural y ya está. Entonces, básicamente se hacen proyectos que lo que buscan es aumentar esa eficiencia. ¿Qué pasa con esto? Que básicamente lo que tenemos es que la ingeniería agrónoma, por decirlo de algún modo, no ha incorporado lo suficiente a la informática. Al final es un campo que nosotros hemos estado trabajando con los de agrónomos y nos han planteado algunos problemas. No sé deciros ahora alguno, pero es como, oye, que yo quiero, que es que quiero poner a las 8 a regar las plantas. Coño, pues es súper fácil. Te metes un microcontrolador o la Raspberry que has ganado y lo programas para que a las 8 te active unos motores y ya está. Es un ejemplo súper sencillo y esto seguramente a ellos se les haya ocurrido, pero que son cosas que en principio es como no ven porque, al igual que nosotros, yo, mi madre, por ejemplo, le tuve que regar las plantas este verano y la mitad se ahogaron y la otra mitad. Entonces, eso se lo digo a uno de agrónomos y me dirá, pero sí es súper fácil. Entonces es un poco eso, nosotros tenemos desconocimiento de su rama y ellos tienen desconocimiento de la nuestra. Y al final la informática se puede aplicar a todo. Y lo último, la docencia. Todo aquello que aprendamos lo queremos aplicar en clase. Y en esto quiero hacer un llamamiento a vosotros que estáis aquí, porque algunos ya habéis terminado y otros seguís aquí. Y muchas veces, yo alguna vez cuando he dado alguna charla a otros chavales, sí que es cierto que les digo que si tenéis cualquier idea o cualquier idea de mejora para este tipo de proyectos, vuestra mente es cojonuda, porque al final es una mente que está súper fresca y está motivada. Sí que es cierto que, bueno, tenéis examen de algorítmica y estáis desmotivados a tope. Pero sí que es cierto que cuando salís de aquí salís generalmente con mucha motivación y muchas ideas frescas. Y yo, por ejemplo, le dije a un... Bueno, generalmente. Usually. Entonces, yo, por ejemplo, dije a unos alumnos, cualquier cosa que veáis que falla en esto, decídnoslo, aunque sea una chorrada, o cualquier cosa que pueda mejorar. Yo les dije, si tú ves, por ejemplo, que tienes aquí una planta y al macetero le pones sensor de humo y sensor de fuego, cuando te detecte que es el fuego, a lo mejor a ti se te ocurre que le salgan dos patas a la planta y se vaya corriendo de aquí. Dije, es una idea estúpida, pero realmente puede ser una buena idea. Y tú puedes desarrollarla poco a poco y a lo mejor eso llega a algo. Entonces, es un poco el llamamiento que voy a hacer, que muchas veces cuando se os pide opinión o eso, no os lo calléis. O sea, al final vosotros tenéis la mente fresca, vosotros ya habéis visto que aquí, cuando la gente ya se hace más mayor y se asienta en un puesto o lo que sea, todo el tema de la motivación y todo el tema de esas cosas, pues bueno, vosotros estáis frescos como una lechuga,
Así que aprovechadlo. Creo que esto os lo he soltado todo del tirón y yo pensaba que no, pero realmente sí. Básicamente lo que quería comentaros con estas diapositivas es que en todo el tema de las tecnologías que hemos comentado, el IoT, el Big Data y todo eso, ahora mismo muchas empresas y grupos de investigación se están centrando en ello a tope. Al final hay grupos de I+D dentro de las empresas que apuestan por este tipo de proyectos. En el mundo de la ingeniería agronómica, al final es lo que hemos hablado, lo que se está buscando un poco es mejorar el bienestar de las zonas rurales y las zonas urbanas. En las zonas urbanas ahora veremos los tipos de proyecto que hay, que la verdad están bastante interesantes, pero básicamente queremos con todo este tema buscar sinergias entre la ingeniería informática, la agronómica y la educación. Y esto, si os fijáis, va un poco rodeado del tema de las ODS, el tema de las preocupaciones actuales de todo el mundo, que si el cambio climático, que si vosotros ahora mismo, aquí no, porque en este campus la verdad es que está más verde de lo que esperaba cuando llegué, pero al final faltan muchas áreas verdes en las ciudades grandes. Entonces, y yo que vengo del campo y vengo de la sierra, es una comparación bastante grande. Y luego también lo que pasa mucho en las ciudades es que hay una carencia con la conexión, o sea, hay una carencia de conexión de la gente con el ámbito de las plantas y todo eso. Entonces también queremos llevarlo un poco con estos proyectos, de tener un proyecto que te pueda mezclar esas disciplinas mientras la gente se preocupa de sus plantas o se preocupa de todas estas cosas. Entonces, bueno, los objetivos que queremos con esto, porque al final es un trabajo mío, pero sí que es cierto que tengo a gente que está trabajando conmigo y eso. Básicamente queremos, os lo voy a leer literal, queremos que haya una toma de conciencia del medio ambiente en contextos educativos con ayuda de la tecnología IoT. Ahora veréis el proyecto cuál va a ser, pero básicamente lo que queremos es implementar todo este tema de la agronómica y la informática en las aulas. Luego, por ejemplo, una de las cosas a las que queremos llegar al final es ver cuáles son las variables que más afectan a las plantas y poder tomar medidas de ellas para tener un cuidado óptimo y finalmente, pues eso, tomar los datos, analizarlos y actuar en consecuencia, como puede ser, por ejemplo, le falta agua a esta planta, vamos a regarla automáticamente y que así tengamos un cuidado y un seguimiento del crecimiento de la planta. Entonces, bueno, las fases que componen todo esto, este trabajo de 5 años, son cinco, que son el estado del arte y la revisión de la literatura, como ya os he hablado antes, desarrollo de prototipos, que ahí está lo guapo, que ahí en algunas asignaturas ya vas viendo un poco por dónde se mueve todo, de conectar los cables, cómo van los sensores, cómo funciona todo por debajo. Y una vez tienes el prototipo desarrollado, queremos hacer pruebas a pequeña escala. En este caso, aquí en la escuela, abajo en los laboratorios o en mi despacho, donde sea. Para luego finalmente, creo que luego hablo de ello, pero acabar haciendo una PCB y mandar lo que hayamos hecho a diversas universidades de Europa y que ellos nos manden los datos que están recogiendo. Y así acabaríamos haciendo unas pruebas a gran escala en un entorno real, en este caso en diversas universidades, no aquí que no lo controlamos. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora mismo que muchas veces os digo, estoy liado con el doctorado? Básicamente estoy haciendo el estado del arte y la revisión de la literatura y paralelamente estamos desarrollando prototipos que estamos intentando mejorar con el feedback de los alumnos. Es como que una vez al año, un par de veces, hacemos reuniones con distintas clases y obtenemos un feedback para intentar ir mejorándolo. Entonces, ya os quiero enseñar, dejar de palabrería porque sé que suena como os voy a vender humo, dadme dinero. Pero no, realmente estamos haciendo cosas. Y quiero que veáis un poco de dónde parte todo esto. No sé si se ve bien, pero básicamente estos son los sistemas hidropónicos. ¿Qué son los sistemas hidropónicos? Son sistemas donde no existe la tierra. Lo que se hace es añadir nutrientes al agua, las raíces de las plantas no llegan a tocar el suelo y se nutren de esos nutrientes. Como veis aquí, pues tenéis un poco el ejemplo, que si hay un circuito donde está circulando el agua, que si tienes un tanque de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente el concepto es ese. Luego tienes los jardines verticales, que este es un ejemplo bastante... no sé cómo decirlo. Tampoco quiero que suene fatal. Pero bueno, sí, sí, podríamos decir discreto. Básicamente los jardines verticales, tú cuando tienes un jardín en tu casa, el jardín es horizontal. O
cualquier maceta o lo que sea. Esto lo que pretende es justo lo contrario, que sean jardines verticales y que sea, por ejemplo, en una pared que haya un conjunto de plantas ahí. ¿Qué pasa con eso? Con eso nos enfrentamos a distintos problemas. Problemas con la arquitectura, problemas con la física, problemas con el regado de las plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tú al final tienes que mantener un equilibrio. Y es más, hay ciudades, el otro día vi una foto, pero no lo he puesto por aquí, que sus edificios son completamente jardines verticales para solucionar problemas de contaminación en diversas ciudades, etcétera, etcétera. Entonces se está intentando implementar mucho para evitar esos problemas. Los jardines verticales en sí lo que intentan es eso, mantener un equilibrio entre que las plantas estén bien cuidadas, que el peso de las plantas y el regarlas, etcétera, etcétera, no te deforme las estructuras de los edificios. Entonces tienes que mantener un equilibrio con todo ello. Y lo último, que con esto es con lo que más relacionado está mi tesis, son... jardines, no son jardines verticales, son maceteros inteligentes. Básicamente lo que veis son maceteros que, que se basan en lo tradicional. Tú plantas una planta y ves cómo crece. Tienes que regarla y eso. Regad vuestras plantas, por favor, pero no mucho. Y, y lo que estás intentando es, utilizas la tecnología tradicional, que en este caso es plantar una planta y ver cómo crece, con tecnologías como el IoT. Estás metiendo sensores. Si os fijáis ahí a la derecha, hay muchísimos sensores, hay un microcontrolador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estás haciendo es un poco lo que hemos dicho antes. Estás utilizando tecnologías actuales para favorecer a algo que se lleva haciendo toda la vida. Y si os fijáis, esto se puso en la escuela, que sé que antes estabais ahí dubitativos. Sí, es la escuela. Y básicamente todo esto se puso en la escuela a modo de exposición y tal. Entonces, bueno, pasamos a la parte de la teoría a la práctica 2, que es para contaros realmente ya lo interesante que es la parte de la derecha, que básicamente son los sistemas que queremos acabar desarrollando. Esto lo queremos acabar implantando en un macetero y que todo vaya de lujo. Entonces, ¿qué componen estos sistemas? Un microcontrolador ESP32. Si acabáis en SBC, acabaréis viendo cómo funciona esto. Han cambiado las cosas de cuando estudiamos nosotros. Y luego diversos sensores. Este sensor, por ejemplo, es de temperatura y humedad relativa. Luego tenemos un sensor de la tierra, por ejemplo. Y programamos con el IDE de Arduino. Los de ESP te meten un IDE distinto, pero bueno, lo programas un poco con Arduino todo eso. Y acabas subiendo los datos a ThingsWard, que básicamente es una plataforma IoT que te permite persistencia de datos. Y ya los datos los consultas cuando quieras. Entonces, bueno, además de eso tenemos un bot de Telegram con el que te puedes comunicar con él. No sé si hay un sistema bajo activado ahora mismo, pero estoy yo metido en el bot de Telegram y te manda información sobre la temperatura y diversas cosas. Y puedes mandarle a lo mejor, riégame las plantas o cosas de estas. Queremos intentar llevarlo un poco más allá, pero bueno, de momento no se ha hecho y no quiero vender cosas que realmente no estamos haciendo ahora mismo. Entonces, bueno, básicamente lo que se hace es juntar todo esto y se crea el prototipo, que como veis está lleno de cables y esas cosillas. Entonces, aquí os vengo a hablar de lo que ya se quiere hacer de cara al futuro, que en este caso es hablar con los alumnos. Vosotros nos contáis qué os ha parecido la idea. No hace falta que me lo digáis en esta charla, porque tendréis que ver el sistema y eso, pero básicamente obtenemos un feedback por parte de los alumnos, tanto los alumnos de agrónomos como los alumnos de informática, y nos dicen qué podemos mejorar o en el siguiente ciclo qué podemos hacer para que ese sistema, yo que sé, resuelva algún problema que tenemos ahora mismo, o contemplar variables distintas completamente. Entonces, obtenemos feedback y hablamos mucho con ello, con estos alumnos. Queremos hacer las pruebas a una escala reducida, que en verdad yo quería encontrar fotos más adecuadas, pero las escalas son un poquito... Lo que me ha dado Google es un poco científico todo y también industrial. Queremos hacer pruebas a gran escala también y, y con las pruebas a gran escala lo que queremos ver también es la conectividad de diversas universidades para obtener los datos en un mismo servidor y ver qué pasa. En este caso va a ser ThingsWard, pero queremos obtener datos de diferentes universidades y ver qué tal.
Y también queremos montar una PCB. Como habéis visto, el prototipo está lleno de cables por todos lados. Al final necesitas muchísimos cables para conectar los sensores, para obtener los datos de los sensores, para alimentar los sensores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo queremos reducir todo en una PCB cuando esté todo listo. ¿Por qué? Porque tú ahora mismo con ese prototipo, si simplemente tienes que bajar de abajo del museo que tienen de ordenadores y tienes que subir aquí, se te puedes conectar un cable. ¿Y qué te pasa en la presentación de tu TFG? Que a ti te funcionaba en casa y aquí no. ¿Por qué? Porque te ha faltado un cable que se ha desconectado de camino aquí. Entonces lo que queremos es comprimirlo todo en una PCB y olvidarnos de todos esos problemas. Y aquí es donde viene la parte de la financiación. Carlos, ¿puedes pasar un cestillo? Por favor. No, al final este proyecto está recogido bajo el paraguas de un par de proyectos europeos, en este caso T-Spills, que ya os he hablado de él, que concretamente os lo voy a leer porque sí que es algo que tiene chicha. Básicamente T-Spills es un Erasmus Plus, que es un proyecto europeo, y, y básicamente lo que se busca es un poco lo que os he comentado antes. Se intenta crear una conciencia ambiental, tanto a los profesores como a los alumnos. ¿Para qué? Para que a lo mejor en, en sus espacios de aprendizaje no haya solo pizarras o haya mesas, sino que busquen unos ambientes un poco más ecológicos. Y parece una tontería, pero después de haber leído tanto, una cosa que me queda clara es que, por ejemplo, si tú tienes plantas en tu aula o tienes vistas a zonas verdes y eso, parece ser que eso ayuda a la concentración y al bienestar de los alumnos, incluso también de los profesores y, y algunas cosillas más. Tiene muchos beneficios. Pero eso, entonces lo que se busca es crear y tener unos espacios más ecológicos, unos espacios de aprendizaje más ecológicos. Y ya no solo eso, sino que también al final, a mí me pasó con mi madre cuando era pequeño, me decía que yo hacía muy bien las ensaladas. ¿Qué pasó? Que al final me encasquetaron todas las ensaladas de las comidas familiares y a mí me encantaba porque a mí me salía genial. Pues con esto se pretende un poco lo mismo, se pretende concienciar a las personas más jóvenes porque en el momento que tú les conciencias desde que son pequeños es algo que ya no se los olvida. Cuando eres mayor es más difícil convencerte, es más difícil, pero la gente que es joven generalmente, aparte de que son esponjas, si nacen con ello aprendido es algo que se les queda para toda la vida. Entonces también queremos llevarlo un poco por esa zona. Y luego en Madrid, que es una red de investigación, o sea, es una red de investigación de aquí de Madrid, que básicamente se centra en el desarrollo de tecnologías del aprendizaje. Os contaría mucho más de ello, pero no lo voy a hacer. No, básicamente se centra en eso, en el apoyo al aprendizaje. Y luego, ya estamos acabando. Tengo un par de reflexiones y conclusiones. Y es que, a pesar de que la financiación de todo esto va a nivel europeo, va a nivel estatal, lo que sea, vosotros tenéis claro que hay muchas empresas y muchos grupos de investigación que están vendiendo humo. Se están llevando muchísimo dinero público por realmente no hacer nada. O lo que hacen no vale lo que realmente se están llevando por ello. Pero a pesar de eso hay grupos de investigación y hay empresas que sí que están destinando bien ese dinero. Y un ejemplo de esto, o sea, yo no me estoy llevando 1 millón de euros, ojalá. Posiblemente no estaría aquí ahora mismo explicándoos esto. Pero básicamente hay grupos de investigación y hay gente, empresas y tal, que sí que está haciendo proyectos interesantes y que realmente son proyectos que tú puedes tocar, ya no que puedes tocar y que encima son útiles. Entonces, a pesar de que la financiación en estos casos es insuficiente, se está obteniendo. Cuesta un poquillo, pero sí que existe esa financiación de proyectos que realmente hacen algo. Y aquí quiero romper y es que yo creo que ya no solo eso, sino que se debería hacer como un seguimiento exhaustivo de dónde se están yendo esos fondos y realmente ser un poco críticos de con qué se está utilizando todo ese dinero, para realmente saber si se está vendiendo humo en una empresa a la que le has dado millones o no, y si tienes que quitarle esa subvención o no. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro, es el tema de las ciudades contra los pueblos.
No sé, creo que lo leí en lo de la ONU o algo así, si no me equivoco, Naciones Unidas. Actualmente el 55% de la gente de la población mundial vive en ciudades y en España concretamente el 80%. Y parece ser que esto va a ir un poco más, va a ir a más y va a ir a más y va a ir a más. Entonces, yo creo que es un momento perfecto para aprovechar todas estas tecnologías e invertirlas en el tema de las Smart Cities, por el hecho de que esto es un proyecto simplista, por decirlo de algún modo. Al final tiene su complejidad y tiene sus cosas, pero al final tú partes de una idea y esa idea la puedes implementar en muchos sitios. Hay que ir pasito a pasito. Entonces, la cosa es que a nivel público en las ciudades se deberían aprovechar espacios públicos, deberían utilizarse y hacerse huertos urbanos, debería existir movilidad inteligente. Básicamente deberíamos aprovecharnos de toda esta tecnología que no estamos aprovechando para intentar hacer de las ciudades un lugar más sostenible, como habéis visto, por ejemplo, en Ámsterdam. Lo de Ámsterdam a mí me flipó bastante. Y lo de Toro más todavía. Pero, pero eso. Y nada, básicamente nos está haciendo provecho de toda esa capacidad que nos puede dar el IoT y es algo que realmente puede mejorar la vida de los habitantes, tanto de las ciudades como de los pueblos. En los pueblos también hay ciertos proyectos que son muy interesantes, pero, pero bueno, básicamente que no se está aprovechando del todo el tema del IoT y el tema de las Smart Cities. Y tengo una última pregunta para vosotros y vosotras. Hay una respuesta única. Y bueno, eso es un poco todo.